Mi nombre es Marta Cecilia Villalba Cruz, estoy en el tercer semestre de Teología. El tema que les vamos a compartir hoy es la liturgia cristiana. Cuando Dios ofrece signos, Dios ofrece siempre signos al hombre, que busca con sincero corazón, según la expresión de una plegaria eucarística. Dios tiene siempre la iniciativa, no somos nosotros los que lo buscamos, aunque el hombre religioso no siempre pueda reconocerlo. La iniciativa de Dios, tal como nos la transmite la Biblia, tiene de origen el hecho de que, no contento con manifestarse al hombre, Dios escoge a un pueblo, Israel. En la primera alianza, Dios establece una asociación de la que podría decirse que Dios es el fundador, que es el presidente de esa asociación. Dios escoge a un pueblo por medio de Abraham, lo salva y lo reúne, pero con Moisés establece una alianza con él en el Sinaí, se compromete con él. Dice el Señor: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y en torno al pueblo se compromete a practicar su ley. La nueva alianza es Jesús, nuevo Israel. Dios se compromete hasta el máximo en su alianza, enviándonos a su propio Hijo, a su Hijo primogénito. Jesús no es un sacerdote en el sentido funcional de la palabra, no es un liturgo, pero la carta a los hebreos lo llama el sumo sacerdote perfecto. Para celebrar la alianza nueva no tiene necesidad de ritos ni de sacrificios rituales. Cuando crea la Eucaristía es para nosotros. Y también es a los 12 reunidos el día de Pentecostés, a los que Él resucitado envía su Espíritu, de donde nace la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica nace el día de Pentecostés. Es la cuarta fiesta más importante de la Iglesia, cuya vocación es la de reunir a todas las naciones, por eso es universal. La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Ahora el resucitado no está ligado a un territorio palestino ni a un tiempo concreto de la historia. El nuevo Israel extiende sus límites a toda la humanidad, por eso es universal, por eso es católico. El nuevo pueblo de Dios es la Iglesia, es cuerpo de Cristo, como lo dice Pablo en las cartas, que es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 15:9 nos habla de la Iglesia de Cristo. Esta es la tarea de la Iglesia, en memoria de Jesús, proseguir ese culto que ya bajo la influencia de la corriente profética en el Antiguo Testamento no dejó de espiritualizarse hasta ser con Jesús el culto en espíritu y en verdad. Pero la Iglesia, totalmente humana, tenía también necesidad de un culto litúrgico. Como toda asociación humana, siente la necesidad vital de reunirse para celebrar de este modo el famoso haced esto en memoria mía. Un esquema fundamental. La historia de la alianza pone de relieve un esquema fundamental que tiene siempre como punto de partida la idea de agrupación, de convocatoria, de asamblea. Los exégetas se complacen en ver una estructura litúrgica. Entre otros, como ejemplo, está la multiplicación de los panes, Mateo 14:13, el relato de Maús, Lucas 24:13, el relato de Pentecostés, Hechos 2 y siguientes, 2 del 1 siguientes. Y esta asamblea celebra siempre el acontecimiento de la alianza a través de un intercambio de palabras y de acciones simbólicas. Iglesia y asamblea. No hace mucho tiempo que en el lenguaje litúrgico ha encontrado su puesto el término de asamblea. En el Antiguo Testamento el pueblo se reúne para renovar la alianza. Esta reunión se llama en hebreo Ka'ak Yahvé, en español la asamblea del Señor. Los Hechos de los Apóstoles describen a las primeras comunidades. Hechos 2:42 nos dice que eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia de la fracción del pan, que se reunían. Entonces ya ahí viene el término asamblea. Al mismo tiempo es muy significativo que a través del Nuevo Testamento el término eclesia se recoge en las expresiones iglesia de Cristo, iglesia de Dios o iglesia del Señor, como lo dice 1 Corintios 15:9, lo dice Pablo.
Distinción entre iglesia y asamblea. La iglesia designaría más bien el grupo local de cristianos o el cuerpo social de los cristianos dispersos por el mundo. Eso es iglesia. Asamblea es la reunión de los cristianos en un lugar determinado y en un tiempo concreto. La asamblea litúrgica da un testimonio o da un antitestimonio. Es importante la asamblea litúrgica. De ahí depende si damos testimonio o somos un antetestimonio de la iglesia y de la fe. El rostro y la iglesia para el propio cristiano. ¿Qué sería la iglesia para el propio cristiano si no existieran las asambleas regulares? ¿Cuántos padres dicen, nos vemos obligados a ir a aquella parroquia por causa de nuestros chicos? Todos sean los que sean, aportan ese rostro o una sonrisa. O sea, todos damos testimonio, damos antitestimonio en la asamblea. Todos estamos incluidos en esa asamblea. La asamblea, signo de la fe. La asamblea no es solo uno de los rostros de la iglesia visible, sino que además a los ojos de la fe. Es signo de una realidad superior e invisible. La iglesia de Cristo, la iglesia invisible que se reúne a través del tiempo y del espacio a miembros que nosotros vemos que están al lado de Dios, los santos. Si no tomamos en serio la parte trágica de la existencia humana y cristiana, la alegría. Una reunión significante, para ser signo de iglesia, para ser de verdad una asamblea, la reunión litúrgica tiene unas características. Una reunión significante, para ser signo de iglesia, para ser de verdad una asamblea, la reunión litúrgica, tiene que tener ciertas características como son, todos responsables, todos somos responsables de esa asamblea, de esa acción litúrgica. La asamblea como tal es el sujeto de la celebración eucarística. Todos por nuestro bautismo estamos llamados a dar testimonio de la buena nueva, a reunir a los hombres, a servir construyendo la paz y la justicia. Todos por parte de nuestro bautismo estamos incluidos. No hay liturgia sin asamblea. No hay liturgia sin asamblea. El ritual de la Eucaristía exige que haya al menos un acólito, excepto en casos graves. Por su misma naturaleza, la liturgia supone una asamblea. O sea que no hay liturgia sin asamblea. La liturgia se da cuando hay una asamblea. Al servicio de la asamblea. La liturgia está al servicio de la asamblea. Cada uno tiene en ella su propia función. Todos los laicos tenemos una función dentro de esa asamblea. Unos ofrecen sus dones, otros leen la escritura, otros aportan en el canto, se la explican a sus hermanos o la comparten fraternalmente. Ministerios y servicios está dentro de esa acción litúrgica. Ministerio y servicio son dos términos que traducen la antigua palabra griega diaconía, de donde viene diácono, que quiere decir servicio. ¿Qué funciones y qué cualidades requieren? Espíritu de servicio, fe, competencia y espíritu de equipo. Presidir la asamblea. Todo lo que acabamos de decir para los ministerios y los servicios de la asamblea vale también para el que preside la Eucaristía, que es el sacerdote. Entre los ministerios, el del obispo y el de los sacerdotes ocupa un lugar esencial en nuestra fe católica. Preside la oración, en primer lugar de la oración eucarística, la de que hablaremos más adelante, y de las oraciones presidenciales. Eso la preside el sacerdote, con las que concluyen generalmente los grandes ritos y que el sacerdote dirige a Dios y en nombre de todo el pueblo santo. Anuncia el mensaje de la salvación. Habitualmente dirigirá la homilía el presidente de la asamblea, o sea, el sacerdote. Atiende a que todo esté dispuesto para la celebración. Eso lo hace el sacerdote, está pendiente de que todo esté listo para la celebración. En la liturgia como en la vida de la iglesia. Lo mismo que en la liturgia, el sacerdote es el reunificador que establece un vínculo entre personas, entre los grupos, entre las actividades eclesiales o de la iglesia.
de la palabra al gesto. Las etapas del camino de la palabra. El Concilio Vaticano II ha recordado que Dios no está lejos de los que lo buscan. La evangelización, la catequesis, el sacramento, estas son las etapas del camino de la palabra. El Concilio Vaticano II, la evangelización, la catequesis, el sacramento, la vida cristiana. O sea, entre paréntesis, la palabra anunciada y recibida, la palabra celebrada y finalmente una palabra vivida. De la palabra al gesto salvador. La palabra de Dios se hace acción, gesto, decir, hacer. De la palabra al gesto salvador. La palabra de Dios se hace acción, gesto, decir, es hacer. Las palabras sacramentales. No hay nunca gesto sacramental sin palabras sacramentales. No hay nunca gesto sacramental sin palabras sacramentales. Los gestos sacramentales, ¿cuáles son? Dice, tampoco hay nunca palabras sin gestos en los sacramentos, por las razones que antes indicábamos. Gesto, símbolo. La comunicación en la asamblea. En la liturgia, de hecho, todo es palabra. En primer lugar está la palabra de Dios y las palabras propiamente rituales. El Espíritu grita en nuestros corazones. Pero el Espíritu no está solamente en mí, está también en mis hermanos que estamos reunidos en esa asamblea. Los gestos, si en la liturgia todo es palabra, podemos decir también que todo es gesto. Se trata de actos simbólicos, no se pueden explicar. Los gestos de las manos juntas caracterizan la oración y el recogimiento. Hay que citar además otros gestos. Liberad el gesto. La incensa, también el abrazo de la paz, es sustituido a veces por otro gesto fraternal. Los besos, el beso al altar, a la imagen de Cristo. Levantar las manos para una aclamación, tocar la cruz para venerarla, encender una vela ante una imagen. Lo sagrado, pagano. No hay ningún lugar sagrado, no hay ninguna lengua sagrada, no hay objetos sagrados. Lo sagrado cristiano. También en la liturgia los objetos que utilizamos tienen un origen vulgar. Lo sagrado cristiano. También en la liturgia los objetos que utilizamos tienen un origen vulgar. El pan, el vino, la música, las palabras, etc. Todas estas cosas pertenecen al común de los mortales. Lo bello, esos instrumentos son bellos porque se adaptan a las manos del que las maneja. El lugar de la asamblea. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos 17:24. El templo nuevo es el cuerpo de Cristo resucitado, en donde se celebra el culto en espíritu y en verdad. Si podemos decir que la iglesia es un lugar santo o sagrado, es solamente en relación con la asamblea que allí se celebra. Los lugares para el rito, la presidencia, las dos mesas, el bautisterio, el sagrario, y en la iglesia hay otros espacios destinados a la devoción de la Virgen y a la devoción de los santos.